¿Te quedaron algunas dudas o vas bien con el práctico? ¿Dijiste algo? No te escuché. Nada, profe, es que no, por ahora no. Bueno, me alegra que vaya todo bien entonces. Hola Lucas, te escuché apenas, Ahí se me escucha mejor. poquito mejor. Ok, voy a hablar un poco más fuerte entonces. Dale, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Estuve haciendo los ejercicios, llegué hasta el 3 finalizado y estaba viendo los 4, el 4 en adelante. Bueno, Viernes. ¿te quedaron dudas? Hasta el 3 lo estuve entendiendo bien. El 4, ¿cómo? Me quedó una duda. ¿Cómo haría? Porque en las listas solo se pueden guardar, en los archivos solo se pueden guardar de forma de string, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vos querés editar y guardar elementos en un archivo. ¿Eso es lo que me decís? Claro, porque acá el 4 me dice, escribo una función, suma líneas, nombre archivo, que lea un archivo de texto que contiene exactamente un número en cada línea y devuelva la suma de estos números. Claro, Eh, ¿Cómo tendría que, se puede convertir ese string a entero que no? claro, exactamente. Cuando vos Así. lees, lo lees, lees un string y ahí ya cuando obtenés cada línea, porque cada línea Sí, contiene un número, ¿verdad? El claro. archivo. Entonces, para cada línea lo convertís y lo sumás. Ah, bien. Bien, ahí ya se me aclaró más. Bien. Sí, es cierto, yo quería preguntar si en ese ejercicio la función tiene que estar adentro o afuera del with open, porque yo usé la función adentro de cuando está abierto el archivo. Ok, ahí ya me fijo, pero a ver. Sí, en realidad, ¿y te salió? ¿Cómo lo hiciste? Sí, sí, le muestro. Dale, a ver, decime si podés, si no te doy permiso. ¿Se ve? ¿Sí? A ver, explícame qué hiciste. A ver, contame cómo lo hiciste. Ahí está. Es que yo aprieto el espacio para que funcione el micrófono y estaba meta escribir espacio en el archivo.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, primero creé un archivo, el archivo de texto así con los números. Sí, Después creé una ya. eh, ¿Cómo era? Sí, primero, te dejé de escuchar, ¿no? No te escucho. No se te escucha. hola, hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, bueno, primero creé una variable para imprimir, para que se vea lo que tiene el archivo. Ahí se muestra el contenido igual a fobject_read. Ahí sale 1, 99, 5, 37 y 24. Sí. Eso es lo que tengo en el archivo de texto. Ujú. Después, eh, después puse el, ahí, ¿cómo se llama? El puntero del archivo en el principio de nuevo con la función seek. Bien. Y ahí, y recién creé la función. Suma líneas, y es igual a x readlines a o sea, al texto lo volví, hice que se vuelva cada línea, o sea, como lo separé para que sea manipulable, pues, para que cada línea, o sea, cada línea sería L. Y para cada línea, cada línea lo convierto en un número con el int y lo sumo en la variable cant de cantidad. Bien. Cuando termine el for loop, lo retorno con ese. La suma de los números de cada línea lo vuelvo string ahí a la variable cantidad y me sale que es 166. Ahí cuando ya lo imprime a la función. No sé si se me entendió. Bien, no, está bien. Sí, solo que quizás, ah, mm, porque en la línea 44, fíjate, ahí vos haces la llamada a la función, ¿verdad? Para imprimirla. Sí, Y, y le pasas como parámetro, como argumento, digo, f-object, que está aquí. Mm, ok, está bien, está bien. Buenísimo. sí. ¿Alguien lo hizo de otra forma? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Muy bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue con el práctico? Bien, todavía no lo termina. Calculo que ahora, no ahora, pero esta tarde lo terminaré. ¿En qué ejercicio te quedaste? Creo que en el 5. No, bueno, déjame ver un ratito. No lo recuerdo. Dale. A ver, espera un segundo. Lucas, a ver, muéstrame el ejercicio 3, ¿cómo lo hiciste? Ahí comparto. Dale. Eh,
esto lo borro, pero termino. Este sería el 3. A ver, explícame qué hiciste. En la primera, que era como decía, bueno, en el texto copié el enunciado. mm, Y como decía en la primera consigna, tenía que leerlo con un simple, ¿cómo se llama? Una simple función, con una función. Y entonces, bueno, eh, abrir archivo, podría haber usado el web, pero me parece un poco más cómodo con este. Que lo agregué, que lo guardé abrir el archivo ejercicios 3 que lo guardé en las funciones, y después simplemente imprimí el que hice que lea el archivo y que lo imprima. Después, bueno, cerrar archivo. Acá abajo lo que hice era abrir el archivo y guardarlo en F. Después declarar una variable que lo recorra línea por línea y imprimirlo línea por línea. Así va, como decía, ciclado, como decía el enunciado. Y en el tercero lo que hice, no sé, aquí está, que se ve lo que está acá. Lo que hice es que vaya leyendo línea por línea, pero que em, por cada enter, por así decirlo, lo vaya, bueno, por cada enter, que sea un objeto nuevo. Entonces que están separados por las líneas por objeto. Bien. Eh, claro, ahí están vos imprimiste en el archivo los ejercicios. Como no lo guardé, pero sí están acá impresos. Aquí están los Bien, tres. el último inciso decía, almacenando las líneas del archivo en una lista. Sí, Ok, lo- entonces cada línea de tu archivo tenía que, tenía que ser un elemento de una lista y así imprimirse, ¿verdad? claro. Bien, Aquí está impreso buenísimo, así. Ahí está un objeto y aquí está otro. Gracias, por favor. genial. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, sí, estuve haciendo. ¿En dónde te quedaste? Me estuve haciendo, terminé lo que me quedaba de recursividad. Ah, ¿y de esto de archivos tocaste algo? Vi un poco sí cómo era, pero no hice mucho. Ah, bueno, Una pregunta eh, sobre la recursividad. sí, Había un ejercicio que decía una función recursiva y otra iterativa para ver si un número era par o no. ¿Cómo hacemos eso? eso creo que sí lo hablamos la vez pasada y la condición era, bueno, hacerlo de forma iterativa ya sabemos, es como lo veníamos haciendo, con Claro. un condicional o un, sí. Y la forma recursiva es, bueno, a ver, le voy a mostrar así. Claro, digo, porque para saber si es par, usamos módulo 2 y ya está, eso es lo que hacíamos. Claro, no, pero cuando se trata de hacerlo de forma recursiva, eh, lo que hacemos es un condicional o dos condicionales mejor y hacemos si el número ingresado es igual a 2, entonces es par. Si no, si el número ingresado es igual a 1, es impar. Si no, lo que hacemos ahí es a ese número ingresado le restamos 2. ¿Sí? O sea que Ah, bien.
el usuario va a ingresar un número y si es 2 o 1, bueno, va a entrar en una de esas dos, si no, se va a ir restando, ¿de acuerdo? Ahí es donde Ya. vamos a llamar a la función spar, por ejemplo, si la llamamos así, y le ponemos como argumento, no sé, n-2. Y ahí se va a ir llamando, se va a ir llamando. Si no entra en el primero y en el segundo, va a seguir restándose hasta caer en 2 o en 1. Y ahí de nuevo va a comenzar a volver a las llamadas que había hecho. Bien, bien. ¿Sí? Eso nomás. Bueno. A ver, Joaquín, mostrame el ejercicio 5, si lo tenés. A ver. Contenido de otro archivo. Ah, no, no. Hasta ahí me había quedado el fin de semana. Ah, bueno. No, no, no. No. Ya yo pensaba que no lo había hecho. Pero ese sí. Creo que sí. ¿Sí lo tenés al 5? Lo tenía. De, de, Creo que no, hasta ahí había hecho el fin de semana. Después no lo había terminado, no lo había continuado. el de archivos, digo, ¿no? El último. Ah, el último. Ah, cualquiera vi. Qué boludo. Cualquiera. A ver, déjame. Ah, ese lo tengo que hacer todavía. No lo había hecho todavía. No lo había empezado a hacer. ¿Al práctico? ¿Todavía no lo comenzaste a hacer? El de archivos. Ah, bueno. Bueno, No, ese todavía no. tienen que hacerlo porque es importante y es bastante interesante, es como aplicar todo lo que venimos viendo y sobre todo porque ya podemos trabajar con información que podemos almacenar de manera permanente, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, ahí se suma Lucas Gil. Y hoy el tema que les decía es interesante desde el punto de vista del programador. O sea, como programadores está muy bueno es poder tener bien en claro estas cosas y también saber cómo trabajar. Y hola Lucas, ¿cómo estás? A ver, ahí les voy a mostrar. No me deja ver. ¿Me escuchás, Lucas? Lucas Gil. Parece que no. O yo no te escucho a vos. Bueno. Les decía. El tema que hoy nos toca es lo que son las excepciones, los errores bueno, principalmente esto de excepciones son esos errores que se producen durante la ejecución de un programa. ¿Sí? Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, miren, cuando hablamos de errores, hay dos tipos, en general, hay dos tipos de errores que se pueden dar.
mientras nosotros programamos, ¿sí? Uno de ellos es, o son los errores de sintaxis, o sea, aquellos errores que se dan cuando nosotros, normalmente pasa y sucede cuando uno comienza a programar, ¿no? Como está en los primeros pasos y por ahí no tiene bien en claro cómo se tienen que escribir aquellas palabras reservadas, o cómo se tiene que definir una función, por ejemplo, los dos puntos, bueno, todas esas cosas hacen a lo que son errores de sintaxis, ¿de acuerdo? Son esos errores de tipeo por ahí que tenemos, y que bueno, como que terminan en esta cajita de errores de sintaxis, ¿ok? Esas cosas suceden cuando nosotros escribimos de forma no admitida por las reglas de lenguaje, en este caso de Python. Mientras que los errores de excepción, o mejor dicho, las excepciones, son aquellos errores que se producen durante la ejecución de nuestro programa, ¿sí? O sea, comienza a correr nuestro programa y durante esa ejecución nos da un error. Ya les ha pasado muchas veces, no sé si alguno de ustedes se habrá preguntado, pero las veces por ahí de que yo les quería mostrar un programa, cómo lo había hecho, lo corría y me saltaba un error, entonces alguno podría haber dicho, no, si el profe no le está saliendo, ¿qué me va a salir a mí? Pero, pero no, muchas veces suceden por estas cosas, o errores en cuanto a la sintaxis, o también esos errores de ejecución, ¿sí? Que se producen ahí durante la ejecución. Y que bueno, cuando uno es nuevito, normalmente puede decir, uy, saltó un error, no sé qué hacer, ya me doy por vencido. Bueno, justamente esto nos va a servir mucho para poder identificar lo que está sucediendo y entonces atacar a ese problema, a ese error, y así depurar nuestro programa. Miren, aquí hay unos errores, unos ejemplos de errores que pueden ocurrir durante la ejecución. Quizás a muchos de ustedes les habrá pasado de querer dividir por 0. Capaz que no, pero bueno, cuando nosotros intentamos dividir por 0, esto es lo que hace, lo que nos devuelve el intérprete de Python. Nos salta este error, fíjense que estas 3 flechitas hacia la derecha son es el comando que del intérprete de Python cuando estamos escribiendo nuestro programa ahí en ese intérprete, y ahí nos dice, bueno, acá tenés que escribir la línea de código. Bueno, acá lo hace 10 por 1 sobre 0, y cuando presiona Enter, en vez de salirle el resultado de esa operación, fíjense que le salta este tipo de información, ¿sí? Bueno, le dice que hubo un error en la llamada más reciente que se hizo. Fíjense que ahí, en la línea que está entre la azul y la roja, dice, le indica la carpeta, perdón, el archivo donde se ha producido el error y la ubicación en donde se ha detectado el error. ¿Sí? En este caso en la línea 1. La tercera línea, ven que dice ahí error de división 0. Bueno, ese es el tipo de excepción, o es un tipo de excepción. Que hay un error en división por 0. ¿Sí? Fíjense que hay 2 puntos y ahí es donde le da un mensaje después de el tipo de excepción, le da un mensaje para aclararle qué ha pasado. Hay una división por 0, le dice el programa. Bueno, por ahí quizás quisimos ejecutar una suma, una operación con una variable no definida,
o con una cadena. Ven, en este caso se quiere sumar 4 a esta palabra spam, multiplicarla por 3. Bueno, fíjense, de nuevo el archivo, el nombre del archivo, donde se ha detectado el error, la ubicación y el tipo de excepción. Name, error, error de nombre. Y ven los dos puntos donde aclara qué ha pasado. El nombre spam no está definido, dice. Y en la última, fíjense, el último ejemplo, se quiere hacer la suma de un string con un entero. Bueno, de nuevo le dice, le da este tipo de información, el tipo de excepción, que es type error, y le dice que no se puede convertir el objeto entero a string implícitamente. Sí, bueno, fíjense, tanto 0, la primera, la división de error división 0, el error de nombre y el error de tipo, esos son los tipos de excepciones. ¿Qué era una excepción? ¿Recuerda? Es un error que se produce durante la ejecución de un programa. El error que se produce durante la ejecución de un programa. ¿Ok? Bueno, ese tipo de excepciones quizás para nosotros son muy comunes. Lo hemos visto varias veces. Además de los errores de sintaxis, ¿no? Cuando erramos al momento de poner una coma, una mayúscula, o nos olvidamos de los dos puntos para comenzar un bucle, por ejemplo, un condicional. Y ahora, esto es lo interesante, el manejo de las excepciones, y es lo que con lo que nosotros vamos a trabajar. Saben que ahí, para poder manejar las excepciones, vamos a usar los bloques try y except. ¿Sí? Y esto se va a manejar de esta manera, fíjense. Vean esta imagen ahí con el pedacito ese de código. Ignoren por ahí el bucle while, porque quiero que presten atención a lo que hace try y except. ¿Sí? Fíjense, try, se usa este bloque, 2 puntos, y ahí se va a escribir todo lo que queremos que ocurra en esa prueba, en ese intento, ¿sí? Este es el bloque, todo lo que esté aquí, fíjense, todo lo que esté acá, puede haber mucho más código, pero todo lo que esté acá es lo que está dentro del try, ¿ok? Y lo vamos a llamar el bloque justamente de try, ¿sí? Y todo lo que esté en este lugar, fíjense, con esa indentación, es lo que se va a ejecutar cuando se produzca una excepción de este tipo, error de valor. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Fíjense, en este programa lo que se hace es, se configura un bucle infinito mientras true, o sea, que siempre se va a ejecutar, se hace esto. Try, una prueba, 2 puntos, y acá se define una variable X que va a guardar la entrada que ingrese el usuario y se la va a convertir a tipo entero. La siguiente línea dice break. Este break, lo que recuerdan que hacía, nos va a permitir salir del bucle infinito, ¿ok? Para que deje de seguir ejecutándose. Fíjense que en la misma línea del try está el except. Y lo que va a hacer es atrapar alguna excepción que pueda llegar a ocurrir dentro del bloque try. ¿Sí? Algún error durante la ejecución que se produzca dentro de este bloque lo va a atrapar este except.
Y en este caso, si el error que se da es de este tipo, es de un error de valor, entonces se ejecuta el cuerpo del bloque de este except, ¿sí? Que dice print, ups, no era válido, intente nuevamente. ¿Qué hace simplemente este programa? Pide al usuario que ingrese un número válido. En este caso tiene que ser un entero, ¿sí? Un número de tipo entero, sí o sí. Cuando ingresa un entero, lee el programa que es un entero, entonces se ejecuta la línea X, perdón, la línea de esa variable, y como siguiente instrucción se ejecuta el break y sale del bucle, ¿ok? Se termina el programa. Si no, si es que ocurre que el usuario ingresa, no sé, un flotante, directamente salta, fíjense de la línea esta de X, sale, o sea, saltea todo las siguientes instrucciones dentro del bucle, del bloque try, salta a la línea del except. Y si es que el error es de este tipo, un error de valor, se imprime esto. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que dice acá. Fíjense, primero se ejecuta el bloque try, que es el código ese que está entre try y el except. Si no ocurre ninguna excepción, o sea, si no ocurre ningún error durante la ejecución, el bloque except, perdón, se altera y se termina la ejecución, perdón, no se altera, se saltea y termina la ejecución de la declaración try. O sea, viene, el usuario ingresa el dato que le dijimos, lo ingresa correctamente, se produce el break y sale, o bueno, en este caso, como es break, sale del bucle while. Si no, si fueran otras instrucciones, las continúa haciendo, pero a este except ya no lo ejecuta porque no se produjo ningún error, ¿sí? Luego, si ocurre, en el caso de que ocurra una excepción, un error en la ejecución del bloque try, el resto del bloque se saltea, ¿sí? Eso es lo que le decía. Acá pide el usuario, si ingresa un dato no válido, entonces no se ejecuta el break en este caso y se va a los except. En este caso hay uno solo. Si es de este tipo, entonces se ejecuta esto. ¿Me van siguiendo? Sí, Igual ahora que veamos los ejemplos van a ver que queda bien claro. Ok, fíjense. Las declaraciones try, except, tienen también un bloque else opcional, el cual cuando está presente debe seguir a los except. Es decir, que tiene que estar después de los except. Puede haber más de un except. O sea, podemos estar queriendo capturar más de un tipo de error. ¿Sí? Podemos querer capturar un error de tipo, un error de valor, como hace un rato. Podemos querer capturar también un error de indentación, por ejemplo, muchas cosas. ¿Sí? Bueno, en este caso, el bloque else, que es opcional, tiene que ir, bueno, al final, ¿sí? Al final de todos los except. Saben que este es útil para que el código, bueno, para que se ejecute aquello que nosotros deseemos en caso de que el bloque try no genere ninguna excepción. Sí, miren, y en este caso que es que tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, el manejo de archivos, fíjense, acá se define se comienza esto con try, y en el bloque de try se define un objeto,
se crea un objeto F que va a guardar el archivo, donde se va a abrir el archivo ARG en modo write, ¿sí? En modo read, perdón, de lectura. Fíjense que luego se hace este except, esta instrucción except, o es error. Este es otro tipo de excepción, ¿sí? Que no sé si ustedes se acuerdan, pero este nos va a ser útil también para saber qué es lo que pasa en el caso de que nosotros, cuando haya alguna configuración de directorio que necesitemos hacer, ¿sí? En nuestro sistema, en nuestra computadora. Recuerdan que, por ejemplo, la clase pasada hacíamos dos líneas para ubicarnos en el directorio actual, para poder trabajar con los archivos que creamos en una carpeta determinada. ¿Recuerdan eso? Sí. Este tipo de excepciones identifica todos esos errores que pueden ocurrir. Bueno, por eso acá se abre un archivo ARG en modo de lectura, se lo guarda en el objeto F, y acá se hace un except. Fíjense, en el caso de que ocurra una excepción y que sea de este tipo, de OS, entonces que se imprima, no pude abrir ARG. Si no, fíjense, se imprime ARG, o sea, el nombre del archivo. ARG tiene este length, me devuelve a mí la cantidad de líneas en este caso, el número de líneas. Fíjense, porque este lo que hace es f.readlines, me lee en todas las líneas. No, perdón. Este readlines, recuerden que lo que me hace es leer el archivo y cada línea la pone como elemento de una lista, ¿de acuerdo? La función len lo que hace es devolverme la cantidad de elementos que tiene esa línea, o sea, el número, ¿sí? El número de elementos que tiene esa línea. Y eso es lo que hace. En el caso de que no se produzca ningún error, lo que hace es imprimir el nombre del archivo y dice, no sé, por ejemplo, un archivo que nosotros hayamos creado, no sé, expresión, por ejemplo, uno que yo creé, expresión tiene 5 líneas, ¿sí? Y al final, dentro del else, fíjense que cierra el archivo, f.close. El uso del else es mejor que agregar código adicional en el try, porque evita capturar accidentalmente una excepción que no fue generada por el código que está protegido por la declaración try except. Bueno, eso es lo que simplemente nos dice, es que es simple y es mejor que nosotros, en el caso de que deseemos hacer o ejecutar algún tipo de instrucción, lo hagamos dentro de un else, que no tengamos que estar escribiendo ahí en el bloque del try, un montón de líneas de código, porque podemos llegar a generar a que ocurra otro tipo de error que no tenga que ver con el error que queremos detectar. Bueno, en cuanto a este levantamiento de excepciones, se trata más que nada de generar excepciones. ¿Cómo haríamos para generar y hacer que se produzca un error? Bueno, la declaración rise permite al programador nos permite a nosotros forzar a que ocurra una excepción específica. Y ahí nos da el ejemplo, fíjense. Raise, name error, y entre paréntesis da un mensaje, hola. Bueno, se produce el error, el programa detecta que hay un error, y fíjense que es el tipo de excepción que puse como parámetro del raise, name error,
y el mensaje entre sus paréntesis. Hola. Si se necesita determinar cuándo una excepción fue lanzada, pero no se debe o no se quiere manejarla, una forma simplificada de la instrucción raise permite relanzarla. O sea, si queremos que se produzca una excepción, pero no queremos manejarla, o sea, no queremos tratar con ese error en la ejecución, bueno, lo podemos hacer de esta manera. Fíjense, try, dentro del bloque try, hacemos este raise name error, hola. Luego, comenzamos este except y decimos que el tipo que queremos capturar, el tipo de error, tiene que ser de nombre, ¿sí? Name error. Y entre en su cuerpo, en el bloque del except, ponemos voló una excepción. Y abajo el raise. Y fíjense lo que simplemente hace eso. Como se produce una excepción, un error en la ejecución, justamente lo que estoy buscando es eso, se produce ese error de nombre y se imprime ese mensaje, voló una excepción, y fíjense al final se muestra también el tipo de error y el mensaje que se había mostrado, que se puso ahí en el bloque del try. Bueno, por último, no se preocupen, igual cuando lo veamos en los ejemplos va a quedar súper claro. Hay acciones de limpieza también que podemos hacer, sobre todo para que podamos entender qué es lo que está haciendo, qué se está ejecutando en nuestro programa. ¿Sí? Es más que nada para eso. Entonces, la declaración try tiene otra cláusula opcional que intenta definir acciones de limpieza que deben ser ejecutadas bajo ciertas circunstancias. Y es esa cláusula finally. ¿Sí? Una cláusula finally siempre es ejecutada antes de salir de la declaración try. O sea, la cláusula finally siempre, pero siempre se ejecuta. ¿Ok? Puede ocurrir un error en la ejecución o no. O sea, ocurre una excepción o no ocurre una excepción, la cláusula finally siempre se ejecuta. Cuando la definimos, claro. Fíjense, aquí en el ejemplo, nosotros definimos una función dividir y le pasamos como parámetros x y y. Y ahí, dentro de la función, hacemos este try, y como bloque del try, hacemos esto. En result guardamos esta división x dividido y. ¿Sí? Luego del try, capturamos primero la excepción en el caso de que ocurra una división por 0. ¿Sí? Entonces hacemos esta instrucción con los dos puntos y en su bloque mostramos este mensaje. Si es que ocurre que y es igual a 0, entonces fíjense que imprimimos división por 0, como dándole un mensaje de error. Estás queriendo dividir por 0. Si no, lo que imprimimos es, bueno, el resultado. El resultado es, y ahí está la variable que se definió. Y fíjense como últimas dos líneas, el finally, que imprime un mensaje ejecutando la cláusula final. El finally siempre se ejecuta, miren, al momento de llamar a la función, una vez ya definida, llamamos a la función y le pasamos los dos parámetros, x y y, 2 y 1, bueno, como no se produce ninguna excepción, directamente va al else y nos imprime el resultado. ¿Sí? El mensaje, el resultado es, y acá la variable result. Y fíjense que acá en la última línea nos muestra el mensaje del finally, ejecutando la cláusula finally.
En la siguiente línea, fíjense, dividir 2 y 0. Y ahí nos muestra el mensaje que está dentro de esa excepción que capturamos, ¿sí? De que se divide por 0. Y le dice división por 0. Y de nuevo se ejecuta el mensaje de finally, ¿sí? Ejecutando la cláusula finally. Ahora, como último ejercicio, intenta hacer una división entre dos variables de tipo string. No se realiza, pero fíjense que se ejecuta de todas maneras esta cláusula finally, ejecutando la cláusula finally. Y al final nos muestra que en la línea 1 y en la línea 3 hay un error. Fíjense, el tipo de excepción es tipo de error. Y dice que, bueno, justamente intentamos dividir un string con otro, lo cual no se puede. Bueno, es lo que decíamos, la excepción tape error lanzada al dividir dos cadenas de texto no es manejado por la cláusula except y por lo tanto es relanzada luego que se ejecuta la cláusula finally. ¿Sí? Fíjense que se produce un error, pero la única excepción que nosotros hemos querido capturar es el error al dividir por 0. Pero se produjo un error de tipo. ¿Sí? Por eso es que de todas maneras nos muestra un error y ahí nos dice, nos da este mensaje de que se intentó dividir dos strings. En aplicaciones reales, esta cláusula finally nos es útil para liberar recursos externos. Por ahí estamos trabajando con archivos o en conexiones de red y bueno, para eso nos es útil para poder liberar toda esa cantidad de memoria que estamos utilizando sobre todo. Y bueno, esto sin importar el uso de si el recurso fue exitoso o no. Bueno, ahora va a quedar mucho más claro porque fíjense. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo todavía? Sí, seguimos acá. Sí. Sí. Bien. Bueno, fíjense. Acá en este ejercicio lo que yo hice fue pedir al usuario que ingrese dos elementos para realizar la división, que ingrese el dividendo y el divisor. El dividendo es el numerito de arriba y el divisor es el número que divide, el que está abajo de la fracción. Y bueno, hice un bucle para poder salir, ¿de acuerdo? Por eso es que definí esta variable continuar y le di este string sí, para que sea el que me permita continuar o no en el bucle. Simplemente eso. Bueno, fíjense, dentro de este bucle, yo comienzo con este try y lo que hago dentro de ese try es esta operación. Fíjense que lo que va a ir dentro del try es aquello que posiblemente me dé algún error o haga que se produzca algún error. ¿Sí? Lo que va dentro del try, o sea, en el bloque del try, es lo que yo voy a estar trabajando y pensando que se puede ejecutar, que se puede producir algún error durante la ejecución, ¿de acuerdo? En este caso, yo sé que aquí se puede producir un error. Se pueden producir muchos errores en realidad. Pero bueno, a principio, a priori digo, yo estoy suponiendo de que uno de los errores más casuales es querer intentar dividir por 0. O, bueno, se pueden producir otros errores como vimos ya de querer dividir dos strings.
Pero bueno, como a mí lo que me interesa es capturar esa excepción, por eso es que voy a trabajar con eso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí. A ver. Esto. Vamos a hacerlo de cero, ¿de acuerdo? Para que no nos confundamos. Bueno, miren. Voy a definir acá dos variables. Le voy a dar un valor. A este le voy a dar 5. Y a este le voy a dar, a B, le voy a dar 4. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, ahora voy a comenzar con con el try, ¿sí? Entonces, try 2 puntos, y ahí es donde defino la operación. Bueno, yo quiero hacer esto. Guardar en C la división entre A y B. ¿De acuerdo? Listo, ese es el bloque del try. Ahora yo me voy a centrar en el error que puede ocurrir. Y bueno, esto como les decía recién, el error en el que me voy a enfocar es en el caso de que se quiera dividir por 0. Entonces, comienzo con una excepción, except 0, división, error, 2 puntos. En el caso que se produzca una división por 0, entonces, ¿qué quiero que se haga? Que se imprima un mensaje de alerta, un mensaje para que entienda lo que está pasando. Bueno, le voy a decir, no se puede dividir por 0. ¿Sí? Y listo. Y en la siguiente línea, como yo deseo que se haga la operación y muestre el resultado, voy a hacer este else. ¿Sí? En caso de que no ocurra ese error, entonces, en caso de que no se produzca ningún error, ¿qué quiero hacer? Simplemente imprimir el resultado, o sea, imprimir C. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Bueno, voy a ver de que no haya otra cosa cargada. Ok, acá. Ahora, me lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver ustedes. No sé si se agrandó. Ahí está. Bueno, voy a correr esto. Y ahí fíjense que me imprimió el resultado. ¿Por qué? Porque no ocurrió ningún error. ¿Sí? Porque en este caso, el error que yo quise que se detecte fue la división por 0. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando le doy a B el valor 0. Le doy 0, vuelvo a correr el programa. Y fíjense, no se puede dividir por 0. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de interesante esto? ¿O cuál es la utilidad? Recuerden que nosotros, si deseamos hacer una división por 0, nos da un error bastante... A ver, hacemos... Profe, un momentito, ya vengo. Dale. A dividido B, ¿sí? Que lo imprima. Vamos a correrlo. Y fíjense todo lo que me dice. Claro, uno que no es programador o el usuario, al llegar a ver este tipo de mensajes, se va a asustar y no va a entender qué es lo que está ocurriendo. Va a decir, no, que la computadora no sirve, no, que el programa no sirve.
no que la máquina que esté configurada, que esté programada no sirve, y no, sino que hubo un error, porque nosotros estamos llenos de errores, y lo que quisimos hacer no estaba dentro de los parámetros que se habían solicitado, o no estuvieron contemplados aquellos posibles errores. Pero ven todo el mensaje que les muestra cuando ocurre algo como esto. Bueno, para Sí. ser más amigables, podríamos decir, es bastante útil poder decirle algo como esto a nuestro usuario, ¿sí? No se puede dividir por 0. ¿Se entiende hasta acá? Sí, entonces, profe, una pregunta. Sí, sí. Con esto lo queríamos es simplificar el mensaje de error. Sí, y no solo eso, sino que evitaríamos de que nuestro programa se deje de ejecutar. ¿Se entiende? Porque Sí. fíjense que el programa, miren, vamos con otro ejemplo. Supongamos este bucle, este ciclo while infinito. ¿Sí? Fíjense, ya acá yo le pido que ingrese un entero válido y si se cumple eso, si no hay error, sale. Es lo del ejemplo. ¿Sí? Se quiebra el bucle. Si no si ocurre un error de valor, entonces se muestra este mensaje. Vamos a correrlo a ese. Me pide, fíjense acá abajo, me pide que ingrese un entero válido y yo voy a ingresar un flotante, ¿de acuerdo? Voy a ingresar un número flotante, 4.6. ¿Ven? Dice, ups, no era válido, intente nuevamente. Y me vuelve a pedir otro número, un entero válido. ¿Ven cómo es que evito de que se interrumpa mi programa? De que se deje de ejecutar el programa que yo configuré, que yo creé. Esa es una gran ventaja, porque evitamos que se salga del programa que venimos haciendo. En este caso, como no ingresé un entero, entonces me da ese mensaje de error, ¿sí? Porque hay un error de valor. Bueno, voy a ingresar, no se puede ingresar una letra. ¿Ven? Me dice, ups, no era válido, intente nuevamente. Ingreso una mayúscula. Ups, no era válido, intente nuevamente. Ahora ingreso un entero. Vamos a darle el 9. Y listo. Sale. ¿Lo ven? Cuando pide el entero y no se produce ninguna excepción, entonces se ejecuta la línea siguiente del bloque try, que justamente nos hace salir del bucle. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una gran ventaja que tiene esto de excepciones. Por eso les decía que es interesante. Porque recuerden que nosotros le teníamos que dar un mensaje teníamos que poner precondiciones, ¿se acuerdan? Si el divisor es igual a 0, entonces le mostrábamos un mensaje, o si no cumplía con las exigencias que tenía que tener el programa, entonces les mostrábamos mensajes y demás. Bueno, con esto podemos trabajar durante el tiempo de ejecución. Y ahí es donde, bueno, capturamos lo que son estos tipos de excepciones y podemos darle mensajes y evitar de que aparezcan mensajes como quizás que asusten al usuario, para poder ser más amigable en cuanto a eso. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, fíjense, esta es otra forma. Miren acá. A ver. No, este lo voy a dejar ahí. Acá lo que hace es,
se define una función, se llama así, esto falla, y se hace esta operación. En X se almacena 1 dividido 0 y comienza el bloque. Fíjense, ¿no? Cómo se hace esto. O sea, se hace esta operación fuera del try, pero en el bloque del try se llama a la función esto falla. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Que yo voy a poner dentro del bloque try lo que yo sé que puede fallar, ¿sí? Durante la ejecución. Y las excepciones que escriba luego, con ellas voy a intentar capturar los errores que pueden ocurrir, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que el tipo de error que quiero capturar es la división por 0. Pero fíjense cómo lo hace. Except, algo parecido al with, cuando trabajamos con archivo. Except, 0 división error, as, y define esta variable, ¿sí? Este objeto en realidad, ERR. ¿Sí? 2 puntos y ahí está el bloque de este except. Fíjense, manejando error en tiempo de ejecución, muestra este mensaje y después muestra lo que almacena, el mensaje que almacena esta división por 0. ¿Sí? Volví, profe. Ah, bueno. Bien. Si nosotros corremos esto, sí, voy a borrar este que está aquí. No, ese no. Bueno, corro esto. ¿Ven? Y dice manejando en tiempo de ejecución, manejando error, perdón, en tiempo de ejecución, y muestra aquí, este es lo que guarda esa variable EWR, división by 0. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, quiero ver qué han puesto en el chat, que no vi. Ah, ahí está, era Lucas. Bueno. Ahora déjenme un ratito aquí. Ahora sigo. Bueno, una cosa más que quiero contarles. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato. De trabajar con un archivo. Y esto es capaz que estamos más entonados con esto porque veníamos trabajando. Fíjense, en este caso, defino esta variable archivo y guardo el nombre de mi archivo, un archivo que yo tengo por ahí, que se llama expresión. ¿Sí? Bueno, le pongo el punto .txt. Y ahí comienzo con este try. Y abro el archivo en modo de lectura, lo guardo en el objeto F. Y luego voy a intentar capturar 2 tipos de excepciones. El caso en el que ocurra un error en cuanto al sistema operativo, o ese error, que va a tener más que nada que ver con el tema del directorio, ¿sí? De dónde se encuentra, si es que se encuentra o no en el directorio actual de trabajo donde yo estoy ejecutando mi programa. Si ocurre uno de ese tipo de error, entonces voy a mostrar este mensaje no pude abrir y muestro el nombre del archivo, ¿sí? Que se llama expresión. Si no, o sea, si no ocurre ese tipo de error, bueno, ¿qué hago? Hago aquí el manejo de archivos. Fíjense, imprimo archivo, o sea, el nombre del archivo, esta cadena tiene el número de líneas, y acá doy esta cadena de nuevo líneas.
y luego lo cierro. Es lo que vimos ahí en el ejemplo, en la teoría. Si corro esto. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ven, acá en este caso me dice, no pude abrir el archivo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no existe. ¿Alguien más? ¿Quién me dice otra cosa? Bueno, está en la carpeta. Exactamente. Bueno, pueden pasar ese tipo de cosas. O puede no existir el archivo o no estar en la carpeta en la carpeta actual de trabajo, ¿sí? Por eso fíjense que aquí vamos a importar esta librería OS. Imprimo primero el lugar de trabajo actual y luego voy a cambiar el directorio, ¿sí? Voy a ir a la carpeta donde yo tengo este archivo que le estoy mostrando ahora, el archivo .py, que no está en la clase 6, sino que está en la clase 7. Entonces voy a correr esto. No, perdón. Está en la clase 6. Vamos a ver. Vengo acá. Fíjense. Windows C, Renzo, Python, clase 6 y aquí está expresión. ¿Lo ven? Sí. Ah, perdón. ¿Lo ven? Aquí está. Sí. Bueno, entonces, como está en la clase 6, lo dejo como estaba. Acá cambio de directorio y me voy a esa carpeta. Ahora lo corro y me tiene que imprimir justamente esto, ¿ven? El nombre de archivo, expresión.txt, tiene la cantidad de líneas. Tiene 5. Ese 5 es lo que devuelve esta función len. ¿Sí? Tiene 5 líneas. Y luego cierro el archivo. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué imprime las líneas, la cantidad de líneas? Porque sí lo pudo abrir. exactamente. Exactamente. Como lo puede abrir, puedo usar esta función readLines. ¿Lo ves? Que me Sí. devuelve el archivo como una lista, donde cada elemento de la lista va a ser una línea del archivo. ¿De acuerdo? Es más, Sí, sí. en vez de hacer esto, fíjense que yo simplemente puedo decir que imprime el archivo. Voy a decirle f.read, o sea que me imprima todo el archivo leído. ¿Ok? Entonces voy a correr esto. Y ahí está, ¿ven? Me muestra el contenido del archivo, que es este mensaje, un versículo de la Biblia. ¿Ok? Sí, me quedó más claro. Me Sí. quedó claro, gracias. Bueno, Profe, ¿podría repetir eso de que me muestra todo? sí. Bueno, no sé si vos estuviste trabajando con el práctico anterior que vimos acerca de archivos y el manejo de archivos. Bueno, lo que hacemos acá es, fíjate que abrimos el archivo con esta función open. Abrimos este archivo en modo de lectura, por eso este parámetro ahí de la R de read, quiere decir que lo vamos a abrir para leerlo, y lo guardamos en este objeto F. ¿Sí? Bueno, ahora, eso es lo que hacemos dentro de este try. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos hacer es ejecutar justamente el manejo de un archivo, en este caso, pero en el hipotético caso de que ocurra algún error,
entonces queremos capturarlo y que no se nos muestre un mensaje gigante o un mensaje con muchas líneas, dándonos cosas que no entendamos, ¿sí? O cosas que puedan espantar al usuario, porque nosotros somos programadores, ¿ok? Y nosotros tenemos que hacer nuestros programas de una manera amigable y de la forma más simple y entendible para que el usuario pueda trabajar y pueda sentirse cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, abrimos ese archivo en modo lectura, lo guardamos en el objeto F, ¿sí? Este puede ser cualquier nombre, puede tener, dentro del bloque try, ¿de acuerdo? Entonces, try dos puntos, hacemos esta operación que, como ya estoy suponiendo de que puede ocurrir algún error en esa apertura de archivo, por eso lo pongo ahí, y luego del bloque try, luego de esto, vienen los except, que son las excepciones. Las excepciones son aquellos errores que ocurren durante la ejecución de nuestro programa. Y hay distintos tipos de excepciones. En este caso, fíjate que lo que tenemos, el tipo de excepción es OS error, que nos va a atrapar un error de este tipo, en el caso de que ocurra algún inconveniente, en el caso de una apertura o cierre de algún archivo. Puede que no esté en la carpeta en la que tiene que estar, y si no está ahí no lo encuentra, entonces dice, tira un error grande que nos dice no lo estoy encontrando, no sé qué pasa, y bueno, eso. Entonces, hacemos esta excepción, que le damos el tipo de error o ese error, y si ocurre ese tipo de error, entonces imprimimos no se puede abrir el nombre del archivo. En el caso de que no ocurra error alguno, por eso es que va este else, imprimimos df.read, o sea, lo que hacemos es leer el archivo con esta función read, lo leemos al archivo f y lo imprimimos en pantalla. Y por último hacemos fclose para cerrar el archivo. ¿De acuerdo? Sí. Y es por eso que si lo corremos, ¿ven? Nos muestra el contenido que tiene ese archivo expression.txt. ¿De acuerdo? Para que lo puedan ver, fíjate acá, Claudia, este es el archivo expresión, ¿sí? Si yo lo abro, tiene este contenido, ¿lo ves? Ese es el contenido del archivo. Tiene 5 líneas. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense lo que ocurre si es que yo cambio de posición al archivo esta expresión, lo pongo en otra carpeta, lo voy a dejar por acá. ¿De acuerdo? Lo corté, fíjense, lo corté y lo pegué en esta carpeta externa. Si yo intento correr el archivo, perdón, el programa, ¿ven? Me dice no pude abrir el archivo. ¿Por qué razón? Porque no lo encontró donde tenía que estar, en la carpeta actual de trabajo. ¿Sí? Bien. Ok, voy a volver esto a donde estaba. Sí, Ahí está. profe, sí. Bien. Bueno, entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Que la expresión que posiblemente me dé un error tiene que ir dentro del try. ¿De acuerdo? Dentro del try. Y luego vienen las excepciones que yo deseo capturar. Fíjense que pueden ser más de una. Yo puedo no solo poner una sola, sino poner otra. Acá, por ejemplo, podría decir
además de esa, quiero de que si no ocurre esa, pueda ocurrir, no sé, doy por dar un ejemplo nada más, un error de tipo, ¿sí? Type error. 2 puntos. Y ahí, ¿qué quiero que haga si es que ocurre algún error de tipo? Sí, bueno, voy a decirle, no sé, el tipo de variable es incorrecto. Por darles un ejemplo nada más. ¿Sí? Y pueden ponerle más excepciones al gusto de ustedes. Hay muchos tipos de excepciones. Y bueno, lo van a encontrar en la documentación de Python, donde también en los apuntes que nosotros le hemos pasado, que están en la plataforma, para poder trabajar con eso, ¿sí? Bueno, ahora quiero mostrarles para que ya directamente comiencen a trabajar ustedes, que son bastante simples, bastante sencillos. Fíjense, ¿están viendo el práctico? Sí, estamos viendo el PDF. Profe. Sí. Bueno. ¿Querías preguntar algo, Claudia? No, sí, estoy mirando el práctico. Ah, ok. Bueno, fíjense que el ejercicio 1 dice, para cada uno de los siguientes casos, distingue el tipo de error y describa por qué se da. Bueno, ¿cómo se van a dar cuenta de esto? Van a escribir en un nuevo programa, vayan al Visual Studio Code, a File, a New File, vayan de nuevo a File, a Save As, a guardar como, pongan ejercicio tp7.py, ¿sí? .py, lo guardan y comienzan a trabajar ahí, ¿de acuerdo? Lo guardan y comienzan a trabajar ahí. Bueno, acá es donde van a escribir cada una de estas líneas. Escriban print 5 dividido 0, o sea que imprime esa división. Corran y vean qué es lo que le devuelve el intérprete, ¿sí? ¿Qué es lo que le devuelve el programa? ¿Qué error les da? Y bueno, ahí vayan identificando. Luego la línea siguiente impriman 3, luego hagan esto int de querer cambiar el tipo a este string hola y luego hacer esta suma, ¿sí? Vean qué tipo de errores les salta, identifiquen y bueno, hagan un comentario ahí en el código, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, luego, fíjense, y esto, les digo esto y ya los dejo trabajar tranquilos. En el ejercicio 2, hagan una suma. Un problema común cuando se pide que el usuario ingrese valores numéricos es el ingreso de texto en vez de números. Cuando intente convertir el input a un int, o sea, a un entero, se encontrará con un error de valor, ¿sí? El tipo de excepción, value error. Escriba una función suma que pida 2 números, los sume y muestre el resultado. ¿Sí? Hasta ahí nada raro. Ahora fíjense esto. Capture el value error si se da y muestre un mensaje de error. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Como tercer ejercicio, una suma robusta, fíjense, simple. Encierre su código del ejercicio anterior en un bucle, en un ciclo while, para que el usuario pueda seguir ingresando números, incluso si se equivoca. ¿De acuerdo? ¿Todos lo entendieron? Sí, es parecido al Sí. del ejemplo. Sí. Sí.
Bueno, en el ejercicio 2 entonces, hacen una función suma que pida al usuario dos números, o sea, una función suma con dos parámetros, x y y, por ejemplo, lo suma y muestra el resultado. Hasta ahí nada raro lo que venimos haciendo. Recuerden que esa suma tiene que estar dentro del try, ¿de acuerdo? Para que podamos anticiparnos a que ocurra algún error. Esta captura del value error, si se da, que muestre ese mensaje de error. Eso lo hacemos con un except a continuación del try, ¿de acuerdo? Como les venía mostrando. Ok, profe. Eh, bueno, vayan trabajando y cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Y lo vamos viendo. ¿Podemos ver el archivo, profe? No está disponible en la plataforma aún. No, ya se los voy a mostrar, ahí está. Gracias. Disculpe, profe, se cambia de pestaña. Gracias. Ahí pueden ver el práctico. Sí, ahora sí. Sí,
Bueno, a ver, Joaquín, decime qué tipo de error encontraste al imprimir 5 dividido 0. ¿Estás, Joaquín? Hola, hola. Volví, me fui al baño. Disculpe. ¿Me dijo algo? No sé. Sí, te preguntaba qué tipo de error encontraste cuando quisiste imprimir este 5 dividido 0. Eh, ¿Se escucha? Creo como mal internet. No, no sé si es mi mal internet, es mi internet que está mal o es suyo. No sé. Ah, es mío. ¿Me escuchan bien todos? Sí, yo sí lo escucho bien. Y a Sí, Joaquín sí. también lo escucho bien. Profe. Te pregunto, Joaquín, Bien. ¿qué error encontraste al imprimir 5 dividido 0? Ahora un segundito. ¿Seguís con problemas? Sí. El ejercicio 1, el primer inciso, ¿lo Ok. hiciste? Me había ido un segundito que estaba recién a mi mamá. Ya, recién vuelvo. Déjeme que yo lo hago rápido. Espera. Decime qué error encontraste al imprimir 5 dividido 0. ¿Qué tipo de... Bien. Zero division by zero. Ese es el Ajá, error que aparece. ese es el mensaje que te da. El tipo de error, ¿cuál es? Un error de ejecución. Error, ese Sí. es 0, división error, ¿verdad? Sí. Bien. A ver, Cristian, en el print, al imprimir 3, ¿qué problema tuviste? Ah, ¿Qué no, tipo de ejecución? creí que había que hacer el 2. Estaba haciendo el 2. Creí que... No, tienen que hacer todo el práctico. Pero bueno, fíjate ahí nomás, a priori, qué- qué error crees que te podría dar? Dice print 3. Ay, ¿cómo se llama el sintaxis? Bien, error de sintaxis, ¿por qué? Porque no está en los paréntesis del print. Exactamente. A ver, Maxi, ¿qué tipo de excepción te da este print? Un value error, error de valor. Genial, ¿por qué? Eh, ahí. No se puede pasar a int letras, tiene que ser un número entero. Bien, genial. A ver, Lucas Gil, ¿qué tipo de error te da esta última línea? ¿Estás, Lucas? No está muteado. Mm, bueno, a ver, hacelo y mostrame qué tipo de error te da cuando quieres hacer esa suma de 3 más 5 tipo string. ¿Qué te dice?
¿Ya pudieron hacer el 2? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Lo has hecho el 2? A ver, mostrarlo. ¿Te animas a mostrarlo? ¿A quién, profe? Ah, a ver, Lucas, mostrarlo. Mm, no me deja. Ah, A ver, porque para, está compartiendo. ahí está. Dale. Ahí está. Trata de Eh, agrandar un poquito la pantalla, dale. Ahí le hago zoom, no creo que era. Ahí se ve mejor. Ahí está bien. Em, Aquí está el tree y puse que se ingresen los valores que donde se puede producir el error. Adentro del Sí, tree, el valor error, el error que puede salir, que sería en sí. caso de que no ingresen un tipo entero. Y bueno, el mensaje, que no ingresa un valor de tipo entero. Bien. Y si no pasa eso, simplemente será zoom. Ahí lo corro. Ingreso A. Y me parece que no ingresa tipo entero. Si lo vuelvo a correr, ingreso 1 y B. Vuelve a salir el error. Y si ingreso los dos enteros, se hace la suma. Bien. Bien, buenísimo. ¿Lo Ok, profe. entendieron todos? Sí, Bien. Sí. Ahora, ¿alguien hizo el ejercicio 3 ya? También. No me queden en dos. Bien, Lucas Gil. Eso hay un error de tipo porque si quieres sumar un tipo entero con un string. Bueno, el ejercicio 3, fíjense que no es otra cosa más que poner esto que han hecho en el ejercicio 2 y dentro de un ciclo while. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vayan haciéndolo. Y el 4 también está bastante sencillo. Si tienen dudas, me avisan. Acá se los muestro. Ahí está. ¿Cómo vas, Claudia? ¿Pudiste hacer algún ejercicio? Profe, no tengo la compu porque estaba trabajando y tenía una capacitación y no tengo la compu acá. Pero bueno, ya voy a intentar. Bueno. Estoy desde el celular. Ah, ok, ok. Bueno, trata de hacerlos prácticos, ¿sabes? Porque es la forma en la que vas a dejar sólidos los conceptos y te van a quedar todos los conceptos que venimos viendo bien, bien fijos ahí cuando está el 3. Sí, profe, y lo que le quería consultar, ¿cuántas clases nos quedan? Así me pongo al día.
La verdad que no recuerdo. Esta es la octava. Creo que 4 clases más, una cosa así. La verdad que no recuerdo bien. ¿Quién fue Maxi? Sí, sí. ¿Tenemos a mostrarlo? Ahí se lo muestro. Dale. Espérame un ratito que le voy a agregar algo porque me permite salir de la suma, si no se queda ahí por siempre. Dale. Vamos a hacerlo después, se lo muestro ahora. ¿Comparto? Sí, por favor. Bien. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien. Ahí lo ejecuto. Quiero suponer sumando. 2, 4. Está bien. Y Ok. si ingreso algo que no es entero, me salta el mensaje de error. Lo mismo con una letra. Bien. O si el primero lo ingreso bien y el segundo lo ingreso mal, lo mismo. Ok, genial. Una cosita, nada más, que es una función la que tienen que hacer, ¿no? Ah, es cierto. Creo que Lucas también no había hecho una función, no me acuerdo, Lucas. Pero Al 3. el 2 y el 3 son funciones. Sí, Bien, sí. ya nos corro cómo funciona. O sea, la haces en el 2 y la puedes llamar directamente en el ejercicio 3 dentro del bucle while. Bien. Bien, Buenísimo. profe. Ya corrijo sencillo. Ahí está. Ya estoy terminando con el 4, nos falta crear el archivo nomás. Dale. Cristian, ¿cómo vas? Bien, arreglando unas cosas. Pero si vas Ya. entendiendo, Había hecho primero una función, la había definido como suma y después lo cambié y ahora lo voy a cambiar de nuevo. bueno. Joaquín, ¿cómo vas? Bien, se puede entender un poquito, aunque a pesar de tener un mal internet, pero la verdad es que sí puedo entender esto de las excepciones y los problemas. Bien, ¿en qué Más las ejercicio funciones. estás? En el 2 todavía. Estaba viéndolo todavía. Bueno, vayan haciéndolo ahora, les comparto pantalla. Uy. Aquí está. Bueno, el ejercicio 4 es como el último ejemplo que vimos. Tienen que crear dos archivos, gatos.txt y perros.txt. En cada uno de ellos almacenan por lo menos 3 nombres, ¿sí? 3 nombres de gatos y 3 nombres de perros en cada línea. Y lo que tienen que hacer luego es crear un programa que intente leer los archivos y mostrar el contenido en pantalla. Lo pueden hacer como deseen. Vieron las formas que hay para hacerlo. Línea por línea,
mostrarlo como una cadena, perdón, como una lista, o mostrar todo el contenido con la función read, ¿sí? El nombre del archivo .read. Y luego, bueno, esto sí es lo que lo que nos compete en este tema es encerrar su código en un bloque try except, de manera que si se haga esto de la captura del error y el tipo de error tiene que ser este, file not found error, ¿de acuerdo? Y muestra un mensaje de ayuda si algún archivo de esos que nombramos hace un rato no existe. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos que usar esas funciones de la librería OS para poder ubicarnos en la carpeta actual de trabajo. Y luego para ver de que se produzca, se haga esto de la captura del error, muevan algunos de los dos archivos a otro directorio en su sistema y así prueban el bloque de excepción, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bien, manos a la obra.
¿Cómo van? Yo terminé, profe. Buenísimo. ¿Estás en el 5 ahora? No, ahora Bueno, fíjense que el no 5 es es fácil. tan difícil y son bastantes cortitos los ejercicios y no son muchos además. Así que traten bueno, hacerlo esto, ya que están, aprovechen la noche para hacerlos a estos ejercicios y pónganse al día con archivos, por favor, con los temas anteriores. Así puedo ayudarles con los errores que tengan y demás. No se olviden de subir sus ejercicios a la plataforma. Hoy voy a habilitar este tema para que bueno, puedan sacar el práctico y también la teoría y la práctica. ¿De acuerdo? Cualquier duda, escriban al grupo, así vamos resolviendo juntos. ¿Sí? Bien, Bien. Bien, profe. Bueno, eso es todo por hoy. Que tengan buenas noches. Dios les bendiga. Bien, profe. Nos vemos. Igualmente, Cuídense. profe. Igualmente, Cuídese. profe. Puede ser. igualmente. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, muchachos.